Soluciona el problema 2.32 del capítulo 2, leyes básicas, de la sección de problemas para añadirlo a nuestro solucionario del libro de fundamentos de circuitos eléctricos, cuarta edición, de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este problema 2.32 nos dice lo siguiente: encuentra la corriente 1 hasta la corriente 4 en el circuito de la figura 2.96, y este es ese circuito. Una vez dicho esto, comenzamos con el procedimiento. Este circuito es el mismo y lo que debemos hacer es combinar en paralelo la resistencia R1 con la resistencia R2, y lo mismo debemos hacer con la resistencia R4 y la resistencia R3. Al momento de hacerlo, obtenemos esta nueva configuración donde obtenemos una única resistencia para la resistencia 1 y 2 y otra resistencia que corresponde a las resistencias R3 y R4. He puesto el circuito de esta manera para que podamos identificar que esto es un divisor de corriente. Entonces podemos utilizar las fórmulas de divisor de corriente, que son estas, con las que vamos a encontrar primeramente las corrientes que pasan por la resistencia R1,2 y la resistencia R3,4. Entonces, usando esas fórmulas vamos a obtener lo siguiente. Para obtener la corriente que pasa en la resistencia 1,2, debemos escribir lo siguiente: el valor de la resistencia que nos estamos trabajando, que es la de 12 ohms, por la corriente, que es de 20 amperios, sobre la suma de la resistencia que estamos trabajando con la que no estamos trabajando. Al momento de hacer esto, vamos a obtener que por la resistencia 1,2 está pasando una corriente de 12 amperios. Ahora hacemos lo mismo, pero para esta resistencia. Si queremos obtener esa corriente, es decir, la corriente 3,4 va a ser igual a 8 amperios, 8 ohms por 20 amperios sobre 8 más 12. Al momento de hacer esto, vamos a obtener que pasa una corriente de 8 amperios. Y bueno, ¿para qué obtuvimos esto? Lo obtuvimos para darnos cuenta de que, volviendo a este circuito, cuando la corriente llega a este punto, hacia esta dirección van a irse 8 amperios y hacia esta dirección van a irse 12 amperios. Ahora, si nos fijamos bien en estos arreglos, podemos darnos cuenta de que también son divisores de corriente. Entonces podemos volver a aplicar las fórmulas y de esta manera encontrar lo que nos piden en el ejercicio. Primeramente vamos a identificar las corrientes de esta parte del circuito o de esas resistencias. Esta corriente va a ser la corriente 2 y la corriente 1. Y hacemos lo mismo para esta parte del circuito. Esta es la corriente 4 y la corriente I3. Entonces vamos a calcular primeramente las corrientes de estas dos resistencias. Para la corriente I1 tenemos lo siguiente: 20 ohms por los 8 amperios más sobre la suma de 30 más 20 ohms. Haciendo eso con la calculadora obtenemos lo siguiente, que la corriente I1 es de 3.2 amperios. Y esta es nuestra primera respuesta. Lo voy a poner de color rojo. Ahora hacemos lo mismo, pero para la corriente I2. En la corriente I2 tenemos la multiplicación de 30 ohms por 8 amperios sobre la suma de 30 ohms más 20 ohms.
Usando la calculadora obtenemos que la corriente I2 va a ser igual a 4.8 amperios. Y ya tenemos nuestra segunda respuesta. Ahora hagamos lo mismo pero para la corriente I3 y para la corriente I4. La fórmula para obtener esas corrientes quedarían de la siguiente manera. Para la corriente I3 ponemos 10 ohms por los 12 amperios sobre la suma de 10 ohms más 40 ohms. Utilizamos la calculadora para resolver eso, que es 10 ohms por 12 amperios más la suma de 10 más 40 ohms da una corriente I3 de 2.4 amperios. Y esta es nuestra tercera respuesta. Ahora, finalmente busquemos la corriente I4. La fórmula quedaría de la siguiente manera: 40 ohms por 12 amperios sobre la suma de 10 ohms más 40 ohms. Metiendo eso a la calculadora, obtenemos que la corriente I4 es de 9.6 amperios. Y esta es nuestra última respuesta, y de esta manera terminamos este problema 2.32.